¿Sabías que hay un misterio oculto en la vida de Matusalén, Enoc y Noé que podría cambiar tu visión de la historia bíblica? Imagina una conexión tan poderosa que Dios mismo decidió esperar. ¿Por qué Matusalén vivió más que cualquier otro ser humano? ¿Qué secretos reveló Enoc antes de ser llevado por Dios? ¿Y cómo Noé encaja en todo esto? Hoy, en Escrituras Sagradas Explicadas, te llevaremos a un viaje fascinante a través de estos personajes enigmáticos. Vamos a desentrañar las pistas ocultas que la Biblia nos da y descubrir el verdadero motivo por el que Dios eligió ese momento específico. ¿Te has preguntado alguna vez cómo estas tres vidas están interconectadas? ¿Cuál es el patrón divino que se oculta en sus historias? Prepara tus sentidos y abre tu mente, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu comprensión de la historia bíblica. En el vasto tapiz de las Escrituras, tres figuras sobresalen por sus vidas y acciones: Matusalén, Enoc y Noé. Estas tres personalidades no solo tienen historias fascinantes, sino que también desempeñan roles cruciales en la narrativa bíblica. Matusalén, conocido principalmente por su longevidad, vivió 969 años, lo que lo convierte en el hombre con la vida más larga registrada en la Biblia. Enoc, por otro lado, es recordado por su rectitud y su misteriosa desaparición de la tierra, ya que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Noé, quizás el más famoso de los tres, es el constructor del arca que salvó a la humanidad y a la fauna del gran diluvio. Matusalén, Enoc y Noé son parte de la genealogía antediluviana, una línea de descendencia que conecta a Adán con los eventos catastróficos del diluvio. Esta genealogía no solo ayuda a establecer una cronología, sino que también destaca las características y cualidades de estos personajes bíblicos. La longevidad de Matusalén, la vida piadosa de Enoc y la obediencia y fe de Noé son aspectos que se entrelazan para narrar una historia de esperanza, juicio y redención. Comprender el contexto en el que vivieron estos hombres nos permite apreciar mejor los mensajes y las lecciones que sus vidas transmiten. La Biblia presenta sus historias no solo como relatos históricos, sino también como alegorías y enseñanzas espirituales que tienen relevancia aún hoy. A través de sus vidas, Dios muestra su paciencia, su justicia y su misericordia, y ofrece ejemplos de cómo vivir una vida de fe y obediencia. La genealogía antediluviana, detallada en el libro del Génesis, menciona a Matusalén, Enoc y Noé como parte de una línea de descendientes de Adán. Esta genealogía es significativa no solo por los nombres que incluye, sino también por la longevidad de sus miembros. Matusalén, en particular, vivió 969 años, lo que lo convierte en la persona con la vida más larga registrada en la Biblia. Su longevidad ha sido objeto de muchas interpretaciones y especulaciones, tanto teológicas como científicas. La longevidad de Matusalén tiene un profundo significado simbólico. En la cultura bíblica, una larga vida era vista como una bendición divina y una señal de favor de Dios. La vida extremadamente larga de Matusalén puede interpretarse como una manifestación de la paciencia de Dios con la humanidad. Durante los siglos en que Matusalén vivió, el mundo antediluviano se fue corrompiendo cada vez más, y su longevidad puede verse como un periodo extendido de gracia antes del juicio del diluvio. Además, la longevidad de Matusalén resalta la diferencia entre la era antediluviana y nuestra era actual. Las vidas prolongadas de los patriarcas antediluvianos enfatizan un mundo muy distinto a nuestro, un mundo que eventualmente se transformó drásticamente con el diluvio. Este contraste subraya la gravedad del juicio que se avecinaba y la magnitud del cambio que trajo consigo el diluvio. Enoc, el bisabuelo de Noé, es una figura enigmática en la Biblia. A diferencia de otros patriarcas antediluvianos que vivieron muchos siglos, Enoc vivió solo 365 años. Sin embargo, lo que distingue a Enoc no es su longevidad, sino su relación especial con Dios. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Este pasaje ha sido objeto de mucha reflexión e interpretación, y se considera que Enoc fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. La vida de Enoc representa una profunda espiritualidad y una relación íntima con Dios. Su caminar con Dios implica una vida de fe, obediencia y comunión constante con el Creador. Esta descripción de Enoc contrasta con la creciente corrupción y maldad del mundo antediluviano, ofreciendo un ejemplo de piedad y devoción en medio de la decadencia moral. La ascensión de Enoc al cielo sin pasar por la muerte se ha interpretado como una recompensa divina por su rectitud y como un anticipo de la esperanza de la vida eterna. La figura de Enoc también tiene un significado escatológico en la teología cristiana y judía.
se le ve como un precursor de la resurrección y la vida eterna prometida a los justos. Su ascensión prefigura la transformación que los creyentes esperan experimentar al final de los tiempos. Enoc, por lo tanto, no solo es un modelo de vida piadosa, sino también un símbolo de la esperanza y la promesa de redención divina. La longevidad de Matusalén y la paciencia de Dios están intrínsecamente relacionadas en la narrativa bíblica. Dios, en su infinita misericordia, permitió que Matusalén viviera casi 1000 años, otorgando así un periodo prolongado de gracia a la humanidad antediluviana. Este tiempo adicional fue una oportunidad para que la humanidad se arrepintiera de sus caminos corruptos y volviera a Dios. La paciencia divina se manifiesta en la extensión de la vida de Matusalén, simbolizando la larga espera de Dios antes de ejecutar su juicio. La paciencia de Dios no debe confundirse con indiferencia o falta de acción. La Biblia nos muestra que Dios es justo y, aunque es lento para la ira, su juicio es inevitable. El periodo de gracia representado por la longevidad de Matusalén fue una muestra del deseo de Dios de que todos se arrepintieran y buscaran su rostro. Sin embargo, cuando la maldad de la humanidad alcanzó su punto culminante, Dios actuó con justicia enviando el diluvio. La vida de Matusalén, por lo tanto, es un testimonio de la paciencia divina, pero también de la certeza del juicio de Dios. Este concepto de la paciencia divina es relevante para los creyentes de todas las épocas. Nos enseña que Dios está dispuesto a esperar y dar oportunidades para el arrepentimiento, pero también nos recuerda que su justicia no se puede evitar. La historia de Matusalén y la paciencia de Dios nos exhorta a vivir vidas de arrepentimiento y devoción, sabiendo que aunque Dios es paciente, su juicio es seguro y justo. El mundo antes del diluvio, también conocido como el mundo antediluviano, es descrito en la Biblia como un periodo de gran corrupción y maldad. En Génesis 6:5, se dice que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta descripción nos da una imagen de una humanidad completamente entregada a la violencia, la injusticia y la inmoralidad, alejándose cada vez más de los caminos de Dios. Las condiciones morales y espirituales del mundo antediluviano se deterioraron a tal punto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y decidió destruir a toda la humanidad con un diluvio, salvando solo a Noé y a su familia. La depravación de la humanidad antediluviana sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias del alejamiento de Dios. La historia nos muestra que la desobediencia y la rebeldía contra los mandamientos divinos llevan inevitablemente a la ruina y al juicio. El mundo antediluviano también es significativo porque establece el escenario para la intervención divina. La corrupción y la maldad desenfrenada requerían una acción drástica para restaurar la justicia y la rectitud en la tierra. El diluvio, aunque devastador, fue una manifestación de la justicia de Dios y su deseo de purificar la tierra de la maldad. Esta narrativa nos enseña sobre la seriedad del pecado y la necesidad de vivir de acuerdo con los principios divinos para evitar el juicio y la destrucción. El destino de Matusalén ha sido objeto de mucha especulación e interpretación. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre el momento exacto de su muerte, pero su longevidad y su posición en la genealogía antediluviana han llevado a algunos estudiosos a teorizar que Matusalén murió el mismo año que ocurrió el diluvio. Esta interpretación se basa en los cálculos cronológicos que sugieren que Matusalén vivió hasta el año del diluvio, lo que añade una capa adicional de significado a su vida y muerte. La muerte de Matusalén en el año del diluvio puede verse como una señal del cumplimiento del juicio de Dios. Durante la vida de Matusalén, Dios mostró su paciencia y extendió un periodo de gracia a la humanidad. Con su muerte, ese periodo llegó a su fin y el juicio divino se hizo realidad a través del diluvio. Esta perspectiva subraya la conexión entre la longevidad de Matusalén y la misericordia de Dios, así como la inevitabilidad del juicio para una humanidad impenitente. Otra interpretación interesante es que la muerte de Matusalén representa el final de una era. Con su fallecimiento, la humanidad antediluviana, caracterizada por la. Otra interpretación interesante es que la muerte de Matusalén representa el final de una era. Con su fallecimiento, la humanidad antediluviana, caracterizada por la corrupción y la decadencia moral, llegó a su fin. La desaparición de Matusalén puede simbolizar el cierre de un ciclo y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, marcado por el diluvio y la renovación que siguió. La narrativa de Matusalén también invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida humana, incluso para alguien que vivió casi un milenio. Su muerte, aunque en una edad avanzada, nos recuerda que la vida humana es finita y que todos, eventualmente, enfrentaremos nuestro destino.
La longevidad de Matusalén, por impresionante que sea, no le eximió del destino común de la humanidad, la muerte. Esta reflexión nos exhorta a valorar nuestra vida, aprovechar el tiempo que se nos ha dado y vivir en rectitud y obediencia a Dios. Noé, el nieto de Matusalén, es uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Su misión fue monumental: construir un arca para salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal del inminente diluvio. La elección de Noé para esta tarea no fue arbitraria. La Biblia describe a Noé como un hombre justo y perfecto en su generación, alguien que caminaba con Dios. Esta descripción destaca la fe y la devoción de Noé, cualidades que lo hicieron digno de la confianza de Dios. La tarea de construir el arca no fue fácil. Noé tuvo que enfrentar la incredulidad y el escepticismo de sus contemporáneos, quienes continuaron con su vida de corrupción sin prestar atención a las advertencias de Noé. A pesar de las burlas y la oposición, Noé perseveró en su misión, demostrando una fe y una obediencia inquebrantables. Su dedicación a cumplir con las instrucciones divinas es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede sostenernos en medio de la adversidad y la oposición. La misión de Noé también tiene un profundo significado simbólico. El arca representa la salvación y la protección divina en medio del juicio. La obediencia de Noé y su disposición a seguir las instrucciones de Dios, incluso cuando parecían irracionales, nos enseñan sobre la importancia de confiar en Dios y seguir sus mandamientos, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. La historia de Noé nos recuerda que la fe y la obediencia son fundamentales para nuestra relación con Dios y nuestra salvación. Dios dio a Noé instrucciones detalladas sobre cómo construir el arca. Estas instrucciones incluían las dimensiones específicas del arca, los materiales que debía usar y cómo debía organizar el interior para acomodar a los animales y a su familia. La meticulosidad de estas instrucciones subraya la importancia de la precisión y la obediencia en la realización de los planes divinos. Noé siguió estas instrucciones al pie de la letra, demostrando su total confianza en Dios. La construcción del arca fue un proceso largo y arduo que probablemente tomó muchos años. Durante este tiempo, Noé y su familia trabajaron incansablemente para completar la tarea. Este esfuerzo prolongado es un testimonio de la perseverancia y la dedicación de Noé. La construcción del arca no solo fue una tarea física, sino también un acto de fe continua. Cada día de trabajo en el arca fue una declaración de la confianza de Noé en la promesa de Dios y su disposición para preparar el camino para la salvación. Además, la construcción del arca fue un acto de testimonio para la humanidad antediluviana. Cada golpe de martillo y cada tablón colocado en su lugar eran un recordatorio visible del juicio inminente y una llamada al arrepentimiento. Aunque la mayoría de las personas ignoraron o se burlaron de Noé, su trabajo en el arca fue un acto constante de proclamación de la verdad de Dios. Esta dimensión de la historia de Noé nos desafía a ser testigos fieles de nuestra fe, incluso cuando enfrentamos incredulidad y oposición. La historia de Noé y el diluvio es un poderoso recordatorio de la paciencia de Dios con la humanidad. A pesar de la creciente maldad en el mundo, Dios no actuó de inmediato con juicio. En lugar de eso, dio a la humanidad un periodo extendido de gracia durante la vida de Matusalén y el tiempo que tomó a Noé construir el arca. Este tiempo adicional fue una oportunidad para que la humanidad se arrepintiera y volviera a Dios. La paciencia de Dios es una manifestación de su amor y su deseo de que todos se salven. La Biblia nos dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. La historia de Noé nos muestra que Dios está dispuesto a esperar y dar múltiples oportunidades para la redención. Sin embargo, también nos recuerda que la paciencia de Dios tiene un límite y que el juicio es inevitable si la humanidad persiste en su pecado. Reflexionar sobre la paciencia divina nos invita a considerar nuestra propia vida y nuestra respuesta a la gracia de Dios. Nos desafía a no tomar la paciencia de Dios como una excusa para continuar en el pecado, sino como una oportunidad para arrepentirnos y vivir en obediencia. La historia de Noé nos exhorta a aprovechar el tiempo de gracia que se nos ha dado y a responder a la llamada de Dios con fe y devoción. Enoc, aunque es conocido principalmente por su rectitud y su ascensión al cielo, también desempeñó un papel significativo como profeta. Según la tradición judía y algunos textos apócrifos, Enoc fue un predicador de justicia que advirtió a la humanidad sobre la necesidad de arrepentirse y volver a Dios. Su vida y sus enseñanzas fueron un testimonio poderoso de la verdad divina en medio de un mundo corrupto. Las advertencias de Enoc fueron una manifestación de la misericordia de Dios. A través de Enoc, Dios llamó a la humanidad a arrepentirse y a cambiar sus caminos.
La predicación de Enoc fue una oportunidad para que las personas escucharan la verdad y respondieran a la llamada divina. Aunque muchos ignoraron sus advertencias, la vida de Enoc sigue siendo un ejemplo de cómo Dios utiliza a sus siervos para proclamar su mensaje de justicia y redención. El papel profético de Enoc también tiene un significado escatológico. Se le considera un precursor de los profetas bíblicos y un símbolo de la esperanza de la resurrección y la vida eterna. La ascensión de Enoc al cielo sin experimentar la muerte es vista como un anticipo de la transformación que los creyentes esperan al final de los tiempos. Esta dimensión de la vida de Enoc nos anima a vivir con esperanza y a esperar con fe la promesa de la vida eterna. Los nombres en la Biblia a menudo tienen significados profundos y simbólicos, y los nombres de Matusalén, Enoc y Noé no son una excepción. Cada uno de estos nombres refleja aspectos importantes de su vida y su relación con Dios. El nombre, Matusalén, se ha interpretado de varias maneras, pero una de las interpretaciones más comunes es, su muerte traerá, o hombre de la jabalina. Esta interpretación sugiere una conexión entre la muerte de Matusalén y el juicio que siguió. Si Matusalén murió el mismo año del diluvio, su nombre puede ser visto como una profecía del juicio inminente y una señal de la paciencia de Dios. El nombre, Enoc, significa dedicado o iniciado. Este nombre refleja la vida piadosa y la dedicación de Enoc a Dios. Su caminar con Dios y su ascensión al cielo son una manifestación de su devoción y su relación íntima con el Creador. El nombre de Enoc nos exhorta a vivir vidas dedicadas a Dios y a buscar una relación cercana con Él. El nombre, Noé, significa descanso o consolación. Este nombre es significativo porque Noé trajo consuelo y descanso a la humanidad al salvar a su familia y a los animales del diluvio. A través de su obediencia y su fe, Noé fue un instrumento de la misericordia y la salvación divina. Su nombre nos recuerda la importancia de confiar en Dios y de ser canales de su consuelo y salvación para otros. Después del diluvio, Dios estableció una alianza con Noé y su descendencia. Esta alianza, conocida como el Pacto Noético, es una de las alianzas más importantes en la Biblia. Dios prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio y estableció el arco iris como un signo de esta promesa. Esta alianza es un recordatorio de la fidelidad y la misericordia de Dios, así como de su compromiso con la humanidad. El pacto noético también incluye mandamientos y responsabilidades para la humanidad. Dios instruyó a Noé y a sus descendientes a ser fructíferos y a multiplicarse, y les dio autoridad sobre los animales. Esta alianza establece un nuevo orden en la tierra después del diluvio y reafirma la relación especial entre Dios y la humanidad. La alianza de Dios con Noé tiene un significado duradero y... Ahora que hemos explorado la fascinante vida de Matusalén, el misterioso Enoque y el valiente Noé, nos queda una pregunta crucial: ¿por qué Dios esperó tanto tiempo antes de enviar el diluvio? ¿Qué significado profundo se esconde detrás de estos personajes y sus longevas vidas? Imagina por un momento la paciencia y la esperanza que Dios tenía en la humanidad, reflejada en esos 969 años que vivió Matusalén, el hombre más longevo de la Biblia. ¿Podría ser que cada año de su vida representaba una oportunidad, una posibilidad de redención para la humanidad? Y Enoque, ese hombre que caminó con Dios y fue arrebatado sin ver la muerte, ¿qué nos enseña su vida sobre la intimidad con el Creador y la importancia de vivir una vida justa? Y finalmente, Noé, un hombre considerado justo en medio de un mundo corrupto, quien encontró gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué nos dice esto sobre el poder de la integridad y la fe? Pero, ¿qué pasa con nosotros hoy? ¿Podría ser que estamos viviendo en tiempos similares, donde la paciencia divina sigue esperando que cambiemos nuestros caminos? ¿Qué lecciones podemos aprender de Matusalén, Enoque y Noé para aplicarlas en nuestra vida diaria? La historia bíblica está llena de misterios y enseñanzas que aún resuenan hoy. ¿Qué otros secretos se esconden en las Escrituras, esperando ser descubiertos? ¿Cómo podemos aplicar estas antiguas verdades a nuestra vida moderna? La reflexión no termina aquí. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que hay un propósito detrás de cada detalle en la Biblia? ¿Qué otras historias te gustaría que exploráramos juntos en este viaje por las Escrituras sagradas? Recuerda, cada personaje, cada evento, tiene algo que enseñarnos. Y estamos aquí para descubrirlo juntos. Hasta la próxima.